Hola, hola. ¿Cómo están? Espérame que estoy buscando aquí los materiales. Los materiales para hoy. ¿Cómo están? Ahí. Está como raro el ángulo, ¿no? Está medio... Vamos a arreglar esto. Espérenme un segundito. Hola, Telma. ¿Cómo estás? Ahí estamos, ya. Aquí estamos. ¿Cómo les va? ¿Cómo va la vida? Buenas tardes. ¿En qué andan? ¿Están en sus trabajos? ¿En qué andan? Bueno, estamos en un nuevo mes, ¿pueden creerlo? Hola, Marce, no te veía hace rato. Ay, me encanta que se saluden. Me encanta que se saluden. Te veía hace rato, Marce Quiroz. ¿Todo bien? Full con Chimimov. Ah, qué bueno. Hola, Sandra. Hola, Julia. Hola, hola, hola a todas. ¿Cómo están? Qué lindo que se saluden. Hoy me perturba esto, encuentro que está chueco. Perdón, lo toco. Y ahí sí. Como que no estoy al medio. Estar al medio. Ya, ahí sí. Bueno, hola, Carla. ¿Cómo estás? Hay tanto tiempo. Me encanta que aparezcan. Hola, Vale. No tomé ningún taller hoy. Estoy con la pata mala. Oh, chuta. Ánimo, ánimo. Escondida en el trabajo en la cara. Me encanta eso que hacen. Como que lo ven así como tránsfugamente. En su trabajo. En su trabajo. Me encanta. Muy bien. Les sirve, yo creo, ¿no? Como un respiro ahí a la jornada de trabajo. 369. Ya. Bueno, empezamos un mes nuevo, tenemos nuevos temas. Hola, Marjorie, también tampoco te veía aquí. Qué bueno. Escuchándote mientras trabajo, la Marcia también. Oh. Digan que es una cosa muy, muy importante que están estudiando. ¿O no? Ya. Empezamos un mes nuevo, pues es que tenía marcada una cosa y se me salió, chiquilla. Se me salió. Y más encima no tengo los lentes. Pero esperen. Acá está. Ya. Listo. Aquí estamos. ¿Quién más está? La Caro. Hola, Caro. ¿Cómo están? Ay, me encanta que se saluden, que son bonitas. Uy, te van a estornudar. Hace rato. Ya. ¡Ay! Salió, por fin. Ya, bueno. Hoy día empieza el nuevo mes de lives. ¿Pueden creer? Empezamos nueva temática. Acuérdense que este año cada mes tiene un tema. Este mes es el mes de la música. Vamos a hablar de hartas cositas ahí. De distintas épocas, además. Ligadas a distintos temas también. Pero enfocándonos en la música. Hoy día vamos a partir con algo que de hecho lo puse cuando publicité el live, porque varios me escribieron por interno y me dijeron, pero ¿cómo Awalim si es de sobre música? Ahí está, po. Ahí está la cosa, muy importante. Mira, yo estoy un poco pegada con el tema. Hola Fanny, tanto tiempo. Hola Nati. Estoy un poco pegada con el tema como que vuelvo a las Awalim y vuelvo a las Awalim porque primero porque recibo muchas preguntas y dudas respecto a ellas. Segundo porque creo que es importante seguirlo conversando para que lo aclaremos.
Tercero, porque me parece importante visibilizarlas, porque yo creo firmemente que las Gawasi y las Awalim son nuestras pioneras de verdad. Representan las primeras entretenedoras como lo que conocemos un poquito más hoy, como que hay una evolución desde ellas, en las entretenedoras de Egipto sobre todo. Entonces me parece que hay algo ahí que rescatar. Me parece que si hablamos de tradición o de algo tradicional, como que, tanto que a veces como que usamos esa palabra y debatimos con esa palabra, aquí estamos. La entretención tradicional ligada a elementos locales e históricos de Egipto están ellas, en la Gawasis y en las Awalim. ¡Hola, Vane! Entonces me parece que es importante volver, porque además siento que hay dudas. Y nunca hemos hablado mucho de esto tampoco, como de este rol de las Awalim de que era cantante. Eso es súper importante. Importante. Ya vamos a hablar de cuán importante. Quiero decir algunas cosas como de contexto, históricas, ¿sí? La otra vez hablamos de esto un poco y lo aclaramos porque hubo una pregunta a raíz de las entretenedoras, de las Kiyan, de las Kainas, una pregunta sobre las Awalim, y como que hablamos un poquito de esto. No hablamos de su rol de cantantes, pero hablamos un poquito de este tema, que tiene que ver con la historia de las Awalim, la evolución, el cambio que tuvo el nombre también, porque no siempre significó lo mismo, o no siempre se entendió lo mismo por ese concepto. Los elementos y las condiciones y los sucesos políticos, sociales, económicos de la historia de Egipto también influyeron mucho en cómo fueron consideradas, porque hubo un cambio de estatus en ella, producto de cambios políticos, sociales, etc. Entonces, obvio que enreda, porque por otro lado, además, más encima, tenemos el problema de que esta historia no está escrita. O sea, la historia... Ay, ahí la Yane, saludos también en las Mayo, ahí coterráneas. Muy bien. Esta historia no está escrita. Y cuando está escrita por una mirada súper externa, porque es de hombres europeos, que eran los viajeros de ese tiempo. Ejemplos: Flaubert, el que escribió Madame Bovary, el mismísimo. Flaubert describe a las Awalim, Alme le llama él, que es el singular, acuérdense, Alme es en singular, Awalim el plural. Él describe, hay un libro que se llama Salammbô, de Flaubert, que habla de la danza de una Alme y cómo quedó cautivado por eso. Después habla de las Gawasi y de las Gasillas y las diferencia un poco en cuanto al contexto donde las vio, en lo urbano o en lo rural, que es una de las maneras de diferenciarla en un momento de la historia. Hay otras maneras. También está Edward Lane, que fue un cronista que escribió uno de los primeros libros como más contundentes respecto a la cultura egipcia, que se llama Maneras y Costumbres de los Modernos Egipcios, que yo lo tengo aquí. Que encima lo tengo en español, ¿pueden creer? Esto lo encontré en una feria, como una feria de las pulgas, en Barcelona, en la calle, en el suelo, y costaba así 5 euros. ¡Ah! Casi me muero, no puedo creerlo. Y es el mismísimo Edward Lane, Maneras y Costumbres de los Modernos Egipcios. Ahora, hay que decir algo. Hay que decir que Edward Lane tenía una hermana, obviamente muy invisibilizada, Sofía. Y si hubo alguien que pudo entrar al harem y pudo ver a las mujeres ahí en acción, a las entretenedoras, fue Sofía, no fue Edward. Así que ojo ahí con también la mirada de esta gente, porque los hombres no podían entrar a estos espacios privados de donde estaban las entretenedoras, en los harem de la clase alta. La Sofía lo vio, sí, ella sí. A la Gasilla era un poquito más fácil porque era en un contexto rural y muchas veces en la calle, en las festividades tradicionales, populares, entonces era más fácil. Pero en el harem era difícil, ahí entraban las mujeres. Entonces, fíjense que esta es Sofía Lane, que ella fue también a Egipto y estuvo mucho rato y escribió sobre muchas cosas y nadie habla de ella. Sofía Lane, la hermana de Edward Lane. Lane escribe Lane. Es difícil encontrar textos de Sofía. Yo tengo un par de textos de ella derivados de algunas charlas que he tomado por ejemplo, una historiadora que escribe
sobre las cronistas precisamente en el mundo, en las cronistas europeas en Oriente, una charla que tomé con una niña que es de India, que no me acuerdo su nombre, pero que de India hizo su tesis sobre ese tema en Inglaterra. También con Nisa, por supuesto, con Heather D. Ward. Y tengo también algunas fuentes como de textos en algunos PDFs que si ustedes ponen cronista en inglés, cronistas europeas en Oriente, en Egipto, no sé qué, les van a salir algunas citas de estas, como de estos viajeros y viajeras. Entonces, eso es lo poco que tengo, pero no tengo nada de ella. Hay un compilado de sus textos, pero no he tenido nunca acceso a eso. Solo he tenido acceso al libro. Al libro de Edward Lane, como les digo, por una voluntad del universo para que yo lo tuviera, porque la verdad, más encima cuando lo vi y lo adquirí, yo estaba de paso por Barcelona, casi que iba a estar 2 días, muy rápido, hice todo muy rápido. Yo soy media piti, no es tan fácil que vea como algo que está ahí. Había muchos libros, mucha gente, entonces de verdad que yo me haya topado con esto, que lo haya visto y haya estado ahí y que haya costado 5 euros, dentro del poco tiempo que tenía, de verdad fue que el universo me lo puso ahí. De verdad. Y fue hace mucho tiempo además, entonces fue como wow. Y mucho tiempo lo tuve ahí, como que lo miraba, lo leía y decía, no, me falta para entender esto. Ahora no, pues ahora ya, de hecho no le pesco mucho porque ahora le compro más a Sofía. Bueno, continúo con la Sábali. Decíamos que muchos viajeros han tenido sincronicidad del universo, totalmente. Sí, tenían nombre y apellido en libros, sí, verdad. Bueno, muchos cronistas y viajeros entonces las han descrito a las entretenedoras. Entonces decíamos que la mirada, por lo tanto, es externa. No hay mucho trabajo, no hay mucho, digo, porque ahora sí hay. Cada vez más, pero poquito. No ha habido mucho recopilación y etnografía de la danza en Egipto. Creo que es un impulso ahí para quienes lo están haciendo. Así que ánimo y gracias a los egipcios y las egipcias que están haciendo este trabajo, que se está desarrollando obviamente en universidades de afuera, pero de parte de gente nativa, en rigor. Estás pasando ahora más. Entonces creo que va a pasar, que vamos a tener cada vez más información y más orden respecto a este tema, pero todavía hay confusiones. Porque quienes hemos tratado como de entender el tema, hemos hecho como un puzzle. Como que hay piezas y como que las vamos poniendo y a veces hay una pieza que por años no estuvo y de repente ¡oh!, encaja, ¿sí? Bueno, les cuento una de las piezas que a mí no me encajaba, que como que se me cruzaban los cables. En este mismo libro de Edward Lane, si vamos al índice, ya, en el índice hay una parte, hay un capitulito, digo porque tiene como 3 páginas, 4. Hay un capitulito que se llama Bailarinas Públicas, que es el capítulo 19. El capítulo 19 de este libro de Edward Lane habla de las bailarinas públicas. Y dice como que Egipto durante mucho tiempo ha sido muy celebrado por sus bailarinas públicas, de las cuales las más famosas nacen de una tribu gitana y son llamadas Gawasi. ¿Sí? Entonces, ojo ahí. Ese es un primer punto. La Faride Lavane dice, siendo antropóloga, me encanta cuando se habla de etnografía. Claro. Yo de Matúa nomás, yo hablo de todo de puro Matúa. De música, de anatomía, de historia, de política, de puro Matúa. Porque basta del academicismo también. Está bien, pero basta. Bueno, entonces, todo este capítulo, así como parte, como les leí las primeras líneas, habla de la Gawasi. Bailarinas públicas igual Gawasi. Y yo decía, ya. ¿Y por qué dentro de las bailarinas no nombra a las alme? Dije, bueno, debe ser porque no son públicas. Porque pertenecen como al mundo privado, porque bailaban en el harem, o en las casas de la aristocracia, o en lugares cerrados, entre comillas. ¿Me entienden? Pero no, po.
nunca salieron como bailarinas en estas referencias que hace Edward Lane. ¿Dónde aparecen? Tan. Las Alme o Awalim aparecen en el libro de Edward Lane en el capítulo anterior, que es el capítulo 18, que es sobre música. Miren, les voy a mostrar una imagen de una Alme del libro de Edward Lane. Ya, ¿qué le llama la atención de esta Alme? Hola Sabina, tanto tiempo, qué bueno verte. ¿Qué le llama la atención? Que una la ve y no parece bailarina, vos. No está en actitud de bailarina, no está con ropa de bailarina, está con un instrumento musical. Entonces, desde ese tiempo, chiquilla, hace muchos años que yo tengo este libro, como hace 12 años, dije, ¿pero por qué? Entonces, y como que lo dejé ahí. Claro, tenemos la idea también de las Alme en el palacio, en las cortes, cosa que tampoco está muy investigado, tampoco. Es otro tema, que tampoco, o sea, no hay muchas fuentes como tan fidedignas, porque nadie entró ahí. Entonces tampoco tenemos claridad sobre esto del refinamiento, sobre que estaban en las cortes, que eran... Sí, pero tampoco sabemos hasta qué punto tenían como este tan elevado estatus de entretenedoras en la corte. Porque además, desde por lo menos 1830, ya escuchamos a través de los cronistas de Alme que no son esclavas, ni están en las cortes, ni son refinadas. Tocan y bailan y cantan y recitan para la clase alta, sí, y eso hace que su estatus sea un poquito más elevado, ¿sí? Pero no son lo que nosotras pensamos. Y si ustedes piensan históricamente, cuando como que en rigor las Awalim del palacio podrían haber salido de ahí en 1920 o a principios del siglo XX. ¿Por qué? Porque se empezaron a acabar estas cortes, ¿por cierto? Porque hubo un proceso de independización de Egipto. Bueno, hubo muchos procesos de ese. Es complejo eso, pero depende de independización de quién. Bueno, pero en 1920 hubo un proceso que llevó hasta 1952, que es cuando Egipto pasó a ser república. Entonces, toda esta idea de la corte empezó a declinar, ¿cierto? Entonces uno dice, entonces las Alme salieron del palacio en ese momento, en 1920, pero ¿por qué había afuera en 1830 y las llamaban así? De hecho, hay una primera referencia a las Alme en 1770. Hay que recordar que los músicos, dice la Fanny, en el Medio Oriente precisamente tenían libertad, no eran esclavos y se movían de corte. Claro, exactamente. Entonces, fíjense que al final, de parte de los cronistas y de parte de como el poquito registro histórico que podemos confirmar a través de fuentes variadas, podemos ver que en realidad lo más confirmado y lo que más sabemos es esta presencia de las Alme afuera, como artistas integrales, porque no solamente bailaban. Lo del Palacio de las Cortes no sabemos bien, no sabemos. Hay alguna gente que lo dice, y hay algunas como documentos del Palacio y de las Cortes que hablan de eso, pero no está confirmado para nada. Chun, ¿sí? De hecho, les decía que como la primera vez que se nombra a las Alme fue en 1770 por un alemán que iba como por el gobierno de Dinamarca, que fue un cronista. Carsten Niebuhr se llama. Da lo mismo. Qué lindo, gracias por él. Él las nombró. ¡Mentira! Carsten Niebuhr, viste que no tengo los lentes, no veo. Carsten Niebuhr nombró a las Gawasi por primera vez en 1760. A las Alme las nombró Claude Etienne en 1770. Ya en 1770, imagínense. Entonces, con toda esta información,
Igual sabemos que en las cortes, en la historia por lo menos lo dice, ningún libro, pero y algunos documentos de las cortes, pero ninguna fuente comprobada, ni una investigación histórica, etnográfica, ni musical, ni musicológica, nada. No hay fuentes así tan serias, pero sí sabemos que hubo estas entretenedoras refinadas que tenían muchos conocimientos, que podría ser lo que se representa en lo que se le llama Samay, que es Samay es una reducción así de lo que puede haber pasado en ese tiempo con las entretenedoras de la corte, ¿cierto? Y además que es una reducción, es una mirada muy personal, principalmente de los grupos folclóricos, de los grupos tradicionales de danza de Egipto. Entonces es una reconstrucción muy personal, además basada en danzas, en el ballet incluso, como Reda, lo que hace Reda. Y que él le dice Muwashahat más encima, que yo no estoy de acuerdo con eso, miren lo patua que soy, que le discuta a Reda. ¿Por qué? Porque Muwashahat es el nombre del poema, del texto, que se musicalizaba y que era lo que se supone que bailaban estas entretenedoras. Yo creo que las entretenedoras recitaban Muwashahat, pero no me parece un buen nombre para la danza. Ya, pero ese es otro tema. Eso pasaba en la corte. Sabemos eso. Entonces, tenemos un primer antecedente. Cuando va al origen cultural, me encanta que Pasiflora con la Vane están teniendo una conversación. Discúlpenme que no la mire tanto porque no tengo los lentes. Entonces no puedo leer tanto. Es un lugar mayor respeto y cercanía. Ah, claro, sí. Hola Lili. Sí, claro. Aparte es muy entretenido. Yo encuentro que es como... ¿Por qué una vez las teleseries? Bueno, yo no sé si ustedes ven teleseries, estoy generalizando. A mí me gusta la teleserie. ¿Por qué? Porque a uno le gusta saber como que hay algo ahí como entre voyerista de la vida de otras personas. Yo no hago eso con la gente real que está a mi alrededor, no, ahí no lo hago. Pero me gusta la historia de la gente, me gusta ver la vida de las personas, cómo armaron su vida, sus contextos. Entonces esto para mí es eso mismo, es como imaginarme su mundo, su contexto, su vida y que ha hecho que lleguemos hasta lo que hay hoy, igual, ¿sí? Ya, entonces, tenemos el antecedente en las cortes de que sí sabían de música, las almes, a pesar de que esa historia no está tan confirmada y no hay prácticamente fuentes para ello. Ya, pero sabemos que sí, ya. Y después viene algo como esto, como les digo, que es como este libro que empieza a nombrarlas más abiertamente ya desde 1830, 1840, etc. Soy una cronista online, cronista radial online. Me encanta. Ya empezamos a tener textos de 1830 en que hablan mucho de las almes, fuera de la corte, ya no pensando en la corte, sino que como entretenedoras, pero las sitúan, como este libro, en la parte de la música y no de la danza. Lo muestro de nuevo para las que van llegando, para que vayan enchufándose. Churiruriru. Miren. Libro de Edward Lane, cronista, ¿cierto? Tenemos capítulo 19, bailarinas. Hay una foto de una litografía, no sé, de una gawaz. Y habla de las gawasi. Pero en el capítulo anterior, que es de música, habla de las almes. Y ahí les muestro la imagen otra vez. Que claramente, o sea, claramente está en un rol de música. Sí, pues les dije que es un libro maravilloso. Por eso me puse a llorar cuando lo encontré, no voy a creerlo, me encima en español. No, es impresionante. Bueno, igual hay que como que cachar un poco de haber investigado algo, porque si uno lo lee así nomás, hay cosas que dices como, ¿qué? Porque todo cambió mucho desde este momento. ¿Sí? Ya. Entonces, en este capítulo, Edward Lane todo el rato habla de los instrumentos musicales, de los músicos, habla de las diferencias de los instrumentos, por ejemplo, instrumentos del campo, como la rebaba, instrumentos más refinados como el canú, como el oud, ¿cierto? Ya. Y dentro de esto habla de unas cantantes. Estamos hablando como de
mediados del siglo XIX. Todavía estaban los harem, ¿sí? ¿Había agua lima ahí? Sí. ¿Había afuera? También. Ojo, porque ahí no empezamos a confundir. Entonces, Edward Lane dice, sí, yo dentro de lo que investigué de la música, vi instrumentos musicales, vi distintas canciones en distintos contextos y vi cantantes que eran mujeres, que eran las alme. Entonces, imagínense, lo primero que nos llega, como que lo primero que empieza a llegar como información de las alme es que son cantantes y músicas y tocan instrumentos. Más encima, es que hay muchas publicaciones de este libro, pero están todas descontinuadas, chiquillas. Así que, pero calma, si yo solo lo estoy contando. A veces es hasta abrumador. Lo más entretenido son 2 capítulos, el 18 y el 19, que habla de la música pero el resto, la verdad, y es una mirada muy sesgada de un hombre europeo mirando a Egipto en el siglo XIX. Entonces no es una maravilla, no es, ¡ay, qué lindo, qué tierno, voy a llorar! No, eso me pasa con las mujeres cronistas. Es muy poético, muy retórico, y de eso no hay libros publicados tan buenos. Así que tampoco se imaginen que, ¡oh!, no lo romanticen, porque no es tan lindo, ni tan tierno. Solo estos 2 capítulos nomás que aportan, pero en realidad el resto dice unas cosas como esta gente primitiva que come con la mano, esta gente que en realidad no sabe de la fe porque tienen estas prácticas alguna gente como tan animistas como gente primitiva. De verdad, así habla también. Así que, ojo. Yo voy a publicar otro libro, pues no voy a publicar este, ¿para qué? ¿Visibilizar un hombre europeo del siglo XIX? No. Preferiría publicar a la Sofía, la hermana, ¿o no? Bueno, entonces, chao con Edward Lane, ya lo citamos, adiós. Edward Lane, que para mí es un punto de partida importante. ¿Por qué? Porque, insisto, la sitúa en la música, no en la danza, a pesar de que igual bailaban, pero como parte de otras cosas. Y eso fue muy común. O sea, muchos hombres cronistas europeos del siglo XIX hablaron de las alme como entretenedoras, integrales, muy vinculadas a la música, no tanto a la danza. Cuando se ve a las gasillas, a las gawasi, gasilla es el singular, cuando las gasillas se ven descritas, siempre la descripción es con la música, o sea, con la danza, con el movimiento, con su pelvis fogosa y no sé qué, y los movimientos de vibración que parece que están en trance. Siempre se refieren al cuerpo, a la danza, al movimiento. Y si se habla de música respecto a la gawasi, se habla de los agats, ¿cierto? Pero con las alme pasa que se habla más sobre su rol de músicas y de cantantes con letra. ¿Por qué? Porque empieza a surgir, ahí voy a otro libro, este está en Amazon, está en Busca Libre, en español, está en muchos lugares, así que inviertan porque es un libro muy bueno y apóyenlo porque esta es una publicación de una editorial ahí que se llama Akal, con K, y es un chiquillo que investiga mucho la música árabe, se ha dedicado a su vida, también es fotógrafo y siempre mira a Egipto y a Oriente. Este libro se llama Músicas de Egipto. Si les interesa la música, si les interesa de verdad profundizar en la historia de la música árabe, en la historia de la música egipcia, en las diferencias de la música, en las diferencias de las danzas, este libro es crucial. Música de Egipto de Frédéric Lagrange. No me hagan escribir, las quiero con el alma, pero no me hagan escribir porque siempre dejo las cosas, me salgo. ¿Cómo suena? Frédéric, con C. Lagrange. Así. Pero si ponen música de Egipto, Frédéric Lagrange escrito como sea, lo van a encontrar igual. Ya, Frédéric Lagrange, que es muy ñoño. Es muy ñoño, de verdad su investigación es muy profunda. Sí, sé que se ve al revés, pero es para que vean cómo es la fotito, para que vean ahí como... Pero se los dije, Frédéric Lagrange. Acostúmbrense a tratar de entender, no se compliquen tanto con los nombres, porque es como suena, lo digo como suena. Frédéric, con C, Lagrange, con G. Músicas de Egipto. Bueno, él, dentro de todo, gracias, Caro, muchas gracias.
dentro de toda la investigación que él hace de la música árabe, de la música egipcia, de las diferencias de la música, del nacimiento de la música de la época de oro, de la diferencia de la música popular con la música refinada, de íconos de la música y de la modernización de la música egipcia como Sayed Darwish y otra gente, él habla de todo eso. Wow, dentro de toda esa investigación y de toda esa como reconstrucción también histórica del tema, ¿de quiénes habla? De las Alme, Awalim en plural, otra vez. ¿Y cómo habla de ellas? Otra vez, destacando, sobre todo a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, destacando su rol de cantantes. Otra vez. Entonces ya empezamos a ver que esto se repite, que es algo que se repite. Por lo tanto, es muy importante ese rol. ¿Que las Awalim, las Alme bailaban? Sí, sí. Pero no era por lo que eran más conocidas en este tiempo. Eran más conocidas por esto. Eso cambió, porque eso podríamos en otro momento hacer otro live sobre la Kawasi y las Awalim, y ahí podríamos hablar de las distintas etapas, cómo fue cambiando el concepto, cómo se empezó a entender diferente cada vez, con acepciones diferentes, sobre todo con cosas que pasaron. ¿Cómo qué? Solo les doy un dato para eso, solamente uno. ¿Qué cambio hubo que hizo que la manera de entender a la Kawasi y a las Awalim cambiara radicalmente? La prohibición de Mohamed Ali, de la danza de las mujeres públicas, que eran las Alme. Voy a hablar en plural, en singular, perdón. Las Alme y las Gazillas. En ese momento cambió, porque antes de eso, que fue en 1837, por ahí, la prohibición de Mohamed Ali, porque Mohamed Ali era el modernizador de Egipto, en el fondo quería europeizar la cosa, y estas chiquillas eran demasiado locales, que él quería como que hubiera otros principios artísticos, culturales que representaran a Egipto, más sumado a otras cosas más económicas. Prohibió esta danza de estas mujeres públicas, así les llamaban, public women entertainers, así le llamaban a las dos, a las Kawasi y a las Awalim. Hizo esta prohibición. Antes de esa prohibición, había una diferencia entre las Kawasi y las Awalim, en el sentido de que las Awalim se presentaban, bailaban, cantaban, todo esto para la clase alta. Y por lo tanto, estaban en el harem, pero no es que fueran esclavas del harem, sino que iban al harem a cantar. Para festividades las mismas. En el fondo, las Gazillas y las Alme cantaban, participaban y les pagaban por participar en las mismas festividades, pero Alme en la clase alta, Gawasis en la clase baja, y en el pueblo y en lo rural. No necesariamente rural, en la clase baja. Pero desde la prohibición de Muhammad Ali, como que todas se mezclaron, todas terminaron cayendo en el mismo saco, de alguna manera, siendo vistas como que cayó el estatus de las Awalim. Y la diferencia empezó a ser que las Awalim se presentaban en contextos urbanos, en festividades, en boda, lo mismo, y la Kawasi en contextos rurales. Esa fue la clasificación, que eso persiste hasta hoy. Y eso cambió con la prohibición de Mohamed Ali. Precisamente por esta prohibición, de alguna manera, cada grupo tuvo que enfatizar algo para destacarse, para poder seguir desarrollando su actividad y poder seguir ganando plata con esto. Entonces cada grupo enfatizó ciertas cosas sobre otras, ¿sí? Y así es como a principios del siglo XX, desde 1840, 1850, 1870, 1890, que es muy importante esa época, y principios del siglo XX, las Awalim se hicieron muy famosas por cantar, por sus canciones. En este intento también como de enfatizar algún talento más, ¿cierto? Y poder entrar a espacios que estaban prohibidos. Y como había tanto rollo con la danza, con el movimiento, con el cuerpo, con la pélvica, dijeron ya, chao, vamos a cantar. Y les fue muy bien. Les fue muy bien. Eso no significa que dejaron de bailar, sino eso lo hacían en contextos muy privados. Pero lo de cantar fue mucho más masivo. Tan masivo que nuestro amigo Frederick cuenta que cuando llegó el gramófono, cuando se empezaron a grabar las canciones, se pudo empezar a grabar las canciones en Egipto, ¿quiénes fueron las primeras que grabaron canciones? Las Awalim.
así de importante, po. ¿Se dan cuenta? De hecho, hay gente que dice como Nisa, Heather Dewar, como y algunas otras investigadoras de Estados Unidos principalmente que han investigado mucho este tema, a las Awalim y a las Gawasi, Aisha Ali también lo dice. Ellas dicen que las Awalim, las canciones de las Awalim podrían ser el primer pop de Egipto. Son las primeras canciones que la gente recuerda porque escucha, porque puede reproducirlas una y otra vez, porque están grabadas. Entonces se las sabe, se las aprende, las conoce y por lo tanto quienes las cantan se hacen famosas también, que son las Awalim. Y eso es algo que las Gawasi no tuvieron, que no desarrollaron. Las Gawasi cantaban también. De hecho han visto a las Masin cantando, a las hermanas Masin también cantan, las Gawasi cantan también. Pero no, de alguna manera no tenían esta como formación en el canto. Las Awalim sí, por linaje, por distintas razones. Ellas son, de hecho, a las Awalim significa como mujer que aprende o mujer que sabe. Gazilla no, Gazilla significa invasora. Así de heavy la diferencia, chiquillas. Entonces estas mujeres que saben, estas mujeres que aprenden, por lo tanto se asume que tienen un conocimiento. Y ese conocimiento tiene que ver con la música. Y eso se desarrolla más, entonces se transforman en estas primeras artistas muy conocidas, muy famosas, que graban canciones y que la gente tararea y que se las saben y que de verdad están muy presentes. ¿Por qué empiezan a estar presentes? Primero porque están en lo urbano, y en lo urbano siempre están los ojos de la gente, o sea, los cronistas, el primer lugar que llegan es a los contextos urbanos. Igual algunos van a los pueblos, a las villas, como rurales, pero no es tan común que se describa eso o que se observe etnográficamente eso, sobre todo en este tiempo de parte de hombres europeos. Pero el urbano no, por el urbano es mucho más, hay muchas más posibilidades de que estén visibles, y además sucede que en 1890 más o menos, desde 1870 empieza a pasar, pero 1890 es como wow. Empieza a haber espacios para la música. Y la danza también después. Ahí viene Badia y todo lo que sabemos. Pero antes de Badia y todo lo que sabemos, la danza estaba presente, pero no de manera tan protagonista. ¿Qué era más protagonista antes? La música, las canciones. Los músicos que tocaban oud, que tocaban kanun, Sayed Darwish y toda su modernización de la música y sus amigos que empezaron como a innovar, a mezclar lo refinado con lo popular. Ya. ¿Y dónde se hacía eso? En lo que se llamaron los cafés cantantes. Café chantant. Horrible me sale. Pero me entienden, ¿sí? Que era la copia de un modelo europeo, igual. Donde se iba a tomar café, se fumaba arguile y se escuchaba música en vivo. Producto de eso, como que tuvo tanto éxito que posteriormente aparecen los salat, o como unos hall de entretención, que tienen un poco la misma idea. Y eso así fue como evolucionó hasta llegar al Casino Badia. No, siempre decimos, no es que Badia no sea pionera, Badia es pionera en la visibilización de las bailarinas, del Raksharki y de las rakasas, de las bailarinas de Raksharki. Pero antes pasaron muchas cosas como esta. Y a veces las olvidamos, y creo que es muy importante no olvidar que eran mujeres las que, de hecho, si ustedes empiezan a ver, a veces como buscan en Pinterest, incluso si ponen Golden Era Egypt, Belly Dance, no sé qué, les van a empezar a salir como imágenes, como de afiches en árabe, y salen mujeres que no tienen como ropa ni pinta de bailarinas ni nada, y se nota que las están promocionando. ¿Y qué son? Son cantantes, po. Ahora, después hubo toda una separación entre las Awalim y las Mutribas, que eran las cantantes. Ya, eso es otro tema que podemos hablar en otro momento. Ahora yo quiero destacar y enfatizar el rol de las Awalim como cantantes en este tiempo, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, en toda esta movida que está ocurriendo en estos nuevos lugares de entretención. Estos nuevos lugares de entretención son muy importantes porque ¿dónde se presentaban las Gawasi y las Awalim antes? Ya fuera para la clase alta o para la clase baja, da lo mismo. Porque era lo mismo al final. ¿Dónde? Había una cosa que las Awalim no hacían antes.
que las Gawasi sí, que eran los Mulid, que son estas fiestas como medias religiosas, pero también muy seculares, muy mezcladas, que son como fiestas, festivales callejeros en los barrios, que son como las fiestas de los santos en Egipto. Y las Awalim no se presentaban ahí, pero las Gawasi sí. Las Gawasi sí. Esa era una diferencia. Pero los otros eran bodas, clase alta, clase baja, Sebú, que era esta fiesta de la guaguita, cuando cumple 7 días, clase alta, clase baja. En otro tipo de fiestas como la circuncisión de los niños, clase alta, clase baja. Si se dan cuenta, todos esos contextos son fiestas. Y ellas son como un canal, o sea, son algo más de la fiesta. Lo importante es la fiesta y el motivo de la celebración. Y ellas están ahí para animar la celebración de ese motivo. ¿Qué pasa cuando aparecen los cafés cantantes y los halls de entretenimiento y después los casinos? Pasa que cambia el contexto, porque ahora no hay una fiesta. La gente no va porque hay una celebración y están las bailarinas y los músicos, sino que la gente va a ver danza y música. Y eso es nuevo. Y es muy diferente. Porque además la gente a veces después empezó a pagar por eso. ¿Sí? 7 días, sí. Uy, todos con 7 en el Cebú. Todos con 7. Todo con 7. Todo. Sí. Vamos a hablar de esa. Vamos a hacer un live de eso. Vamos a hacer un mes de como festividades. Algo así. ¿Ya? Como tradicionales. En distintas partes, no solo en Egipto. ¿Me siguen? Preguntas. Voy a descansar. Mientras busco algo, voy a buscar algo. Díganme algo. ¿Van siguiendo? Vamos a abrir aquí. Pum. Ya. Bueno. Ya. Además, ellas eran el pretexto del café. Allí llegaba la élite a hacer, claro, exactamente, los café cantantes. Aparte, después viene la ocupación británica y otras cosas por el estilo que tienen que ver ya con cosas políticas y sociales. Entonces, claro, esos espacios, esos lugares eran importantes por todo lo que se movía ahí. Sí. Podríamos decir que eran artistas escénicas con varios lenguajes, sí. Sí, de hecho, después hubo actrices que eran Awalim, que habían sido Awalim. Igual, ay, gracias Lili, qué bueno que te guste. Trato de hacerlo así como para que lo vayan entendiendo, porque si no es un ladrillo esto. Es como que como podría ser muy árida esta información, porque además es confusa. Yo he tratado de desenredarla un poco dentro de lo que puedo, para contárselas así ya más desenredadas. Porque es muy entretenida, ¿o no? Y son cosas que no sabemos. Y a mí me parece que es muy importante que no solamente decir, oh, yo lo sé. Oh. Eso no es el tema. El tema es darnos cuenta de toda la movida que hubo. No todo parte en 1927 con el Casino Badia. No. Y uno se da cuenta como de todos los pioneros que fueron los egipcios en la entretención, en la música, en la danza. Y eso es cierto, es innegable. O sea, que hay otras formas y otras teorías del origen de la danza oriental, claro que las hay. En Irak, en Turquía, por supuesto. Pero Egipto de verdad es un centro de operaciones y de desarrollo de las entretenedoras, que hayan existido estas entretenedoras, que hayan coexistido y que hayan sobrevivido durante todo mucho tiempo con muchas restricciones, adaptándose a la realidad y más encima después luchando con las bailarinas de Raksharki, que fue un tremendo golpe para su existencia. Me parece impresionante que continúen ahí. Me parece, y hay que visibilizarla. Pues sí. Sí. Ahora, que una quiera como bailar esa danza tradicionalmente, presentarla, mostrarla, es otra cosa. Es una opción artística, creativa, de tu mirada performática y de tu mirada respecto a la danza. No es una obligación, pero me parece que es muy bonito y muy importante saberlo, para entender también lo que pasó después. ¿Sí? Eso. Ya.
Hay una... Estaba buscando el nombre. Se me había olvidado el nombre. Ven que me da como la demencia senil. Hay otro concepto, otra cosa que surge en este mismo momento. Piensen que también a fines del siglo XIX estaba ahí Sayed Darwich haciendo de las suyas, modernizador de la música egipcia. Hicimos un live sobre él. Búsquenlo, búsquenlo. Está en YouTube, en mi canal, que pueden seguir, suscribirse. Bueno, hay otro concepto, otra cosa que surge en este tiempo, que es un concepto que tiene que ver con las canciones. El concepto de canción, cosa que antes no existía tan así, fíjense. Aunque nos cueste como entenderlo o verlo. Antes existían piezas musicales, que vamos a hablar de eso cuando hablemos de las piezas musicales de la corte, los que surgieron en la corte. Entonces, como que antes se entendía como por música a estas piezas largas, con distintos momentos, Pero ¿qué surge ahora? Surge esta idea de canción que no es tan larga, que tiene letra, que tiene un coro, como lo que entendemos por canción ahora, que se llama taktuka en plural, takatik en singular. T-A-Q-A-T-I-Q. T de Tito. A-Q-A-T-I-Q. Takatik, el singular. Plural, tak-tu-ka. ¿Cómo suena? Con pura K. Con H final la taktuka. ¿Cómo suena? Bien, recuerden que las letras son sonidos. Así que tradúcalo. Takatik, taktuka. Canciones. ¿Quiénes fueron las reinas de esto? Las Awalim. Entonces, ¿qué grababan las Awalim con esta llegada del gramófono? ¿Qué grababan? Grababan taktuka, takatik, canciones. Con letra, con un coro. Que además eran... Mira, aquí viene como que otro tema. Aquí esto tiene que ver con el live de la semana pasada. ¿Se acuerdan del live de la semana pasada? La llevaba la Awalim, totalmente, sí. De hecho, las Awalim, igual, a pesar de que ninguna entretenedora tiene un gran estatus en Egipto, las Awalim tuvieron más, por esta idea de que se hicieron famosas un poco, ¿cierto? Bueno, sobre todo en este tiempo. Entonces, ¿cómo eran las canciones? Se preguntarán ustedes. Y por eso ahora lo voy a vincular con el tema de la semana pasada. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de la sexualidad y el erotismo, el tabú, la censura que hay con eso, la controversia que también incluso nosotras mismas como bailarinas de estas danzas como que siempre como que nos tirita el ojo por ese tema y discutimos que sí, que no, que ya. Y como que pensamos que esa carga solo está en el belly dance o en el rakshar que va adelante. Bueno, no, po. Las canciones, las takatik, taktuka en plural, de las Awalim en este tiempo eran súper sexuales, explícitamente. Y la gente las ponía en la casa, con los niños y las niñas presentes. No pasa nada, se entendía como una broma. Ya. Aquí tengo, gracias a nuestro amigo Frédéric Lagrange, otra vez, que es lo máximo. Frédéric Lagrange, que es muy estudioso y muy ñoño de la música árabe, es tan ñoño que empezó a hacer, a raíz de este libro, como que él tiene, después de este libro, empezó a escribir artículos, como extensiones de ciertos capítulos del libro, como más detallados, como capítulos más detallados sobre cosas que aquí nombra un poquito más a la rápida. Canela, por favor, ¿qué te pasa? ¿Quieres opinar? ¿Cuál es una de esas cosas que estudia como en detalle después del libro, de este libro? Son las canciones, las takatik de las Awalim. Empieza a estudiar las letras, cómo eran las letras, de qué hablaban las letras, ¿sí? La Canela como que quiere hacer su aparición. Ya. Aquí, gracias a algunas amigas investigadoras que saben inglés, o sea, que saben árabe,
tradujeron algunas letras al inglés, porque Frederick las pone eran... No de doble sentido, de un sentido. Mira. He put his hand on my chest, mama. My chest, I felt desire. O sea, dice, habla directamente, usa palabras que después nunca más, ni Lam Kulthum. Después todo se puso muy, por esta cosa como también de la elite que quería modernizar, europeizar, eso se puso conservador también. Religioso por una parte y por otra parte conservador. Todo mal. Aquí no. Habla de deseo, habla de partes del cuerpo. Mira, él puso su mano en mi pecho. Oh, y yo ardí de deseo. Puso su pecho en mi cadera. Y, oh, cuánto lo ansío. Puso su mano en mi espalda. Puso su mano en mi espalda. Oh, y cuánto me estremecí. Puso su mano en my belly, en mi vientre. Y me desvanecí. Así. Nunca más hubo canciones así. Nunca más. Ni hoy. Ni las cantantes pop de la clase alta. No. Mira, acá hay otra más. Esa es una canción que habla como de cada parte del cuerpo. ¿Sí? El reggaetón. Pero encima el reggaetón como cantado por una mujer. ¿Cachai? Bueno. ¿Por qué creen que entonces que esta historia está invisibilizada, metida debajo de la alfombra? ¿Lo entienden ahora? Mujeres, hablando sobre sexo, hablando sobre erotismo, directamente, cantando, siendo famosas. No les gusta nada el poder, al conservadurismo de todo tipo, no les gusta nada. Por eso está metido en la alfombra, y les digo que de hecho Frederick lo dice al final de un artículo. Dice, ese artículo me lo compartió Álvaro Martínez, otro chiquillo que investiga la música árabe. Y al final del artículo Frederick pone, si a ti te interesa este tema, si vas a Egipto y preguntas sobre esto y te dicen otra cosa, ten cuidado. Y en el fondo es porque, claro, esta historia es negada. Lo que pasa con con las entretenedoras en muchos lugares. Con las Shihat en Marruecos también. Porque de verdad aluden a cosas muy complejas para la sociedad, que desafía muchas cosas. Ya. Voy a traducir, porque está en inglés. Discúlpenme si me quedo pegada, porque no soy tan buena para esto. Ya entiendo de qué se trata esta letra. Esta letra era como que ella lo que hace en la que... Perdón. Y me están contando algo aquí. El Elia me contó una cosa importante. Perdón, me distraje, ya. Vuelvo. Cuando hay canciones... Sí, con la pregunta que hizo la Vero, sí hay algunas cosas de doble sentido. Pero las cosas de doble sentido no son sexuales. Sino que son así. Por ejemplo, ella aquí en esta canción habla como de su cuerpo. De su pelo, de su pecho, de sus manos, de su vientre. Entonces lo que ella hace es que como que le negocia las partes de su cuerpo con la dote que él le va a dar. Entonces le dice, si tú quieres mi pelo, tráeme como una tela muy elegante. Si tú quieres mi pecho, tráeme un medallón muy brillante. Si tú quieres mis manos, tráeme un brazalete de muchos quilates. Si tú quieres mi abdomen, trae un cinturón que brille más que las estrellas. ¿Entienden? Y al hablar de si tú quieres mi pecho, si tú quieres mi abdomen, no es obviamente es erótico. Y va encima como que le dice, ya, po, aquí estoy. Pero pasando y pasando. Es como gracioso, de hecho, en el contexto de ese tiempo en Egipto era gracioso, pero después dejó de ser gracioso. Después se transformó, obviamente, en algo muy... ¿Se acuerdan cuando la semana pasada también en live hablamos de cómo se investiga a las pinturas de
de la dinastía Callar, y cuando las muestran les ponen como una franja negra aquí para que no se le vea la pechuga a la niña. Ya, hoy día pasa lo mismo, como que podrían hablar de estas Awalin, de estas cantantes de este tiempo, pero no van a mostrar las canciones. O si las pusieran, sonaría pi. ¿Me entienden? Pero es muy interesante esta historia, ¿no? Sí. Agradezcámosle a toda esta gente ñoña maravillosa que estudia estas cosas, porque yo aquí, chiquillos, yo soy solo una difusora. Yo voy a distintos lugares y investigo algunas cosas, pero más bien como que voy a confirmar ciertas cosas que otros investigadores llevan trabajando hace mucho tiempo. De verdad, me parece que esta gente es maravillosa, generosa, abierta de mente. Vamos a hacer un like sobre esta gente investigadora, gente que a mí me ha inspirado y que me parece que es importante visibilizar también. Bueno, ¿qué les pareció? Pues díganme algo. Impresionante, ¿o no? Lo de las canciones, ¿o no? Tan en silencio porque quedaron impactadas. ¿O no? Ya, les quiero mostrar otra cosa. Yo como que me emociono cuando hablo de esto. Como que me da mucha emoción. Como que con la danza, o sea, la época de oro y eso no es que no me emocione. Lindo, ya, sí. Pero eso es más visible. Y tiene mucha más tribuna y tiene mucho más reconocimiento. Me parece maravilloso, estupendo que todas las bailarinas de la época de oro sean admiradas, recordadas. Badia también sea recordada, a pesar de que lo pasó pésimo en su vida, pero bueno. De hecho, Badia tiene una historia que tiene que ver con la historia del feminismo. O sea, Badia se fue, la mandaron a Egipto. Badia Mazzarni, la creadora del casino y todo lo que sabemos, a ella la mandaron a Egipto, su mamá, ella era del Líbano, y la mandaron sola en un tren porque la violaron. Y la familia dijo, esta niña nunca se va a poder casar, no es un cacho aquí, ¿qué vamos a hacer con ella? Y la mandaron para allá por eso. Sí. Así que tampoco es tan romántico todo lo que pasa con el casino Badia. O sea, ya la dueña está ahí por una razón, que es la violación, imagínense. ¿Sí? Y siempre estuvo marcada por eso también. Yo también estoy emocionada, dice. Estos temas tocan la historia. Sí, me pasa eso. Yo imagino a tan mujeres en ese tiempo, además. Pero por otro lado, me desanimo. Me da tanta pena que esto haya cambiado. Que el conservadurismo, la religión vista y entendida como desde extremos, haya hecho estos cambios. Pero por eso hay que hablar de esto. Ya, bueno. Seguimos hablando de gente ñoña. Hay una colección. La verdad, voy a hacer un mea culpa. No es un mea culpa, es un arrepentimiento que tengo en mi alma. Pero en realidad no es que me arrepienta tanto, porque no fue una decisión muy consciente esta que les voy a contar. Fue porque yo no cachaba tanto en ese tiempo. Tengo que volver. Ahora con el Elia vamos a ir a Europa. En algún momento de la vida yo volveré. Y voy a volver a este lugar, que es uno de los lugares más maravillosos del mundo, que es el Instituto del Mundo Árabe en París. Puedes morir. O sea, la tienda de ese lugar y ahí no es cara. Bueno, en ese lugar yo vi muchas cosas y vi una compilación. No era esta exactamente, pero era parte de esto, que se llamaba así: La Era de las Almes. The Age of Alme. ¿Qué era? Eran discos con las canciones de la Alme. Y no me lo compré. O sea, si yo me lo hubiera comprado, en este momento le habría contado todo esto y le habría puesto play a las canciones. Pero no puedo. Igual ya encontré dónde comprarlas, porque además se descontinuaron. Es una colección basada en un proyecto de una institución así de música árabe, de un proyecto de una universidad europea, muy específico. Se lanzaron hasta algunos discos nomás. Y yo lo tuve en mis manos y no me lo compré. Pero bueno, ahora es más posible. Creo que lo van a reeditar. Así que algún día lo tendremos. Porque eso sí que es difícil de conseguir. Pues las grabaciones, ni el Frederick las tiene. Creo que él tiene como 2. Vamos a ver. Tiene las letras escritas, pero no tiene el sonido. No tiene mucho. Así que, de hecho, él dice, pues, si tú tienes algo, compártemelo y yo comparto contigo otra información. Me encanta eso también. Son todos amigues, la gente que investiga. Bueno, yo no investigo tanto en realidad al lado de esta gente.
Así como la escribiste, Cele, pero con H al final. Con H al final. Alme. Ese es el singular. ¿Sí? Ya, les voy a mostrar ahora algunas imágenes de Awalim cantantes. ¿Por qué? Porque obviamente si cantan, porque hay muchas Awalim que fueron más famosas por cantar que por bailar. Entonces si no bailan y si cantan, su vestuario como es distinto. Po. Generalmente cuando vemos un vestuario, a ver, como este, espérense. Como ese, es más ligado a la danza. Ojo que ese vestuario puede ser Awalim o Gawasi, porque en ese tiempo, estamos diciendo, sobre todo desde 1830, se cruzaron y se influenciaron unas a otras. Entonces puede ser Awalim o Gawasi, no sabemos. Porque muchas de ellas también se fueron a Estados Unidos a bailar. Ahí viene Little Egypt y toda esa ola. Todo ese puente que hubo entre estas entretenedoras y cómo llegó a Occidente. Y las que llegaron pueden haber sido Gawasi, pueden haber sido Awalim, pueden haber sido prostitutas que se pusieron a bailar y el traje era muy parecido. Pero bueno, lo importante es que hay un vestuario más pensado para la danza, que enfatiza la cadera, que tiene ciertos como adornos, ya. Pero si tú vas a cantar, no, po, es distinto, es más como un vestido, esa es una alme. Como que puede no estar tan ligada a la danza, sino que a la música. Voy a buscar otra, espérenme. Hay algunas de estas imágenes son medias montadas por fotógrafos franceses, que a la gente nativa no les gusta nada, pero igual son reflejo de algo que está muy poco documentado. Más encima, ¿qué tienen? Tabla, del baque. Cáchese esta. Máxima. Ya. Esto se ve horrible, perdónenme. Horrible. No, acá hay otra. Una señora. De principio de... bueno, cantante. De principios del siglo XX. También. Ven que no es ropa como para la danza porque eran cantantes, pues. Entonces era ropa más elegante para cantar, pues. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a hacer un juego. Les pregunto a ustedes. Díganme ustedes conclusiones. ¿Qué concluyeron? ¿Qué ideas les surgieron? ¿Qué descubrieron? ¿Qué les surge con todo esto que conversamos? A ver, como... ¿O qué aporta, qué les aporta a todo lo que conocen de la danza y de la música de las mujeres egipcias? Estas crónicas son un rito, un círculo para honrar tanta energía a estas personas. Sí, totalmente. Y yo creo que eso es como puro honrar, visibilizar, recordar, linaje, todo eso. Sí. Ya, cuéntenme, díganme, a ver, ¿qué les aporta como al entendimiento de la línea histórica del desarrollo de la entretención ligada a la música y a la danza en Egipto? ¿Qué les aporta? ¿O qué descubrieron? ¿O qué les hace sentido? ¿O qué les llama la atención? ¿O qué les gustó de estas mujeres? A mí me pasa el tiro que pienso en el tema del erotismo y la sexualidad, que es un tabú impuesto y posterior, ligado a fenómenos políticos, sociales y religiosos, que no es algo de origen de la cultura. Porque si no, esto no estaría en las canciones de las abuelas, ni en otras manifestaciones de la cultura popular en Egipto. Eso tiene que ver específicamente con la danza oriental. Eso es lo primero que me surgió a raíz de esto. Qué diferente fue ser entretenedora, migrante, nómada con raíces romaníes entre toda la religión egipcia. Sí, rebeldía, libertad de crear, total. Quedé plop sobre las letras de las canciones. Yo cuando lo vi, decía, yo esto estoy entendiendo mal. Y las puse en el traductor, porque no podía ser. Y sí, eran así. Heavy. ¿Ven? Insisto, esto no es algo de siempre, esto es algo posterior y que tiene que ver con las bailarinas. Tiene que ver con el cuerpo de las mujeres ahí, con la autonomía, con todo lo que implica ser bailarina también.
Pero esa es una bola y feminista también, que vamos a dejar ahí porque ya es otra discusión. Pero me impresiona que esto, como que este tabú, comprobemos que es posterior. Como, o posterior o de ciertos ambientes también. ¿Cierto? Bueno. Solo me faltó decir algo, como los instrumentos y la musicalidad de lo que cantaban las Awalib. Podríamos decir que, como dijimos, que varios investigadores y investigadoras dicen que esta fue la primera música pop de Egipto. Obviamente, la sonoridad, las canciones, esa tac-tac-tic, eran muy populares, sonaban populares, pero con algunas cositas como medio refinadas. Muy en la línea de lo que hizo Sayed Darwish. El nivel de profesionalismo de esta entretenedora me llama tanto la atención. A veces nos quedamos solo con la danza. De verdad que yo ya quiero bailar. O sea, perdón, quiero cantar. Yo encuentro que ya hay que cantar. Porque que fome, si no. ¿Uno bailar? No. La historia no es lineal, es cíclica. Una misma cosa puede ser tabú en diferentes tiempos, claro. Sí. Y tiene que ver con fenómenos, poderes, hitos, cruces, conflictos que tienen que ver con otras áreas, no con lo artístico, obviamente. Valiente sus letras, sí. Pero en ese tiempo no era tan valiente, ¿ah? Porque no era como, ¡oh, qué terrible! Mira lo que dijo, ¿no? No. No era tan valiente. Era osado, sí. Pero como que podían venirte a llevar presa, por eso no. Hoy sí. Sí, toquemos instrumentos, sí, por lo menos vendir, por supuesto, y daf, vendir, lo mismo. Sí, yo por eso le pongo tanto con el vendir, porque sí, es parte de la tradición de las entretenedoras. Tocar, vendir, cantar, bailar, mínimo, sagaz, mínimo. Ya, chiquillas, un placer. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar, gracias por sus comentarios como siempre. Les quiero decir que como es el mes de música, yo sé que siempre con la música hay preguntas, hay dudas, siempre hay como algún tema ahí que a lo mejor quieren discutir, aclarar, entonces compártanlo. Ojalá que lo hagan. En todos los lives de mayo, si tienen alguna pregunta, podemos partir con eso. Si tienen alguna pregunta, algo que quieran aclarar, más allá del tema del live. No tiene por qué ser el mismo tema del live. Puede ser otra pregunta, otro tema, porque estamos en el mes de música. Y la idea es esto, que intercambiemos, que aclaremos en conjunto, que debatamos, porque el conocimiento se hace vivo cuando lo compartimos. Yo siempre les digo eso, así que traigan sus preguntas, sus comentarios, porque así entre todas lo vamos conversando, ¿ya? Y vienen temas entretenidos, vamos a hablar, como decíamos, de los formatos de la música de la corte, vamos a hablar del solo de tabla, vamos a hablar de canciones ícono. Así que está bien entretenido. Bien entretenido. La música, si se fijan, yo la puse en un contexto como ligado a la danza también. No solo hablar de música así como teóricamente, sino que ligado a nuestro quehacer. ¿Sí? Ya, linda tarde, que estén muy bien, cuídense mucho, abríguense porque ya hay momentos fríos. Que les salga todo bien, que sus proyectos vayan muy bien. Yo sé que estamos en mayo y ya como que estamos cansadas porque a veces hacemos muchas cosas. Busquen espacio para como descansar de los quehaceres y las obligaciones para que todo siga fluyendo. Creo que es importante para seguir motivadas, ¿sí? De nada, gracias a todas por estar aquí. Un abrazo. Pasen el aviso. Y suscríbanse a mi canal de YouTube. Paola Jara Vilches. Es uno que tiene como mi logo. Y tiene una foto mía, porque tengo como otros, pero los otros no tienen nada. Es ese que tiene como imagen y logo, ¿ya? Ay, pete. Vendirse acá. Hola, María Angélica. Los límites de sexualidad actuales son más rígidos, todo puesto por escrito y legalizado. Ah, qué linda. María Angélica, te extraño. ¿Cómo estás? Ya, besitos, cuídense mucho. Ahí los vivo a ustedes. Chao, chao.